La Biblia es definitivamente un libro inspirador y lleno de sabiduría, pero también es un libro lleno de pasajes misteriosos, complejos y difíciles de comprender, textos muy extraños que relatan cosas tales como osos, acabando con la vida de pequeños muchachos, hombres entregados por los apóstoles en manos de Satanás, y hasta pasajes donde se afirma que Dios creó seres destructores. Hoy, con ayuda del Espíritu Santo, nos adentraremos en 6 de los pasajes más problemáticos y difíciles de comprender en toda la Biblia, pero que a su vez pueden descubrir grandes tesoros bíblicos si se comprenden correctamente. Al finalizar este estudio, habrás comprendido 6 grandes principios bíblicos ocultos en las Escrituras, pero lo más importante, tendrás nuevas herramientas para construir tu vida de fe sobre principios sólidos y eternos, principios que te pueden conducir a un nuevo nivel espiritual. Hoy te presentamos 6 pasajes más extraños y difíciles de comprender en la Biblia. Primer pasaje. Dios envía serpientes venenosas a su pueblo Israel. Este extraño y difícil pasaje ha sido objeto de todo tipo de críticas y menosprecio hacia la Biblia por parte de grupos escépticos y ateos. El pasaje se encuentra en Números 21, del 4 al 9. Leamos la primera parte del pasaje. Verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La primera pregunta que nos surge es, por supuesto, ¿cómo es posible que un Dios de amor envíe serpientes venenosas a su propio pueblo? El contexto de este pasaje es demasiado importante para descifrar su significado. Dios recientemente había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud a la cual había sido sometido durante más de 400 años a manos de los egipcios, después de escapar de las garras de Faraón y de su ejército al atravesar el Mar Rojo. El pueblo de Israel se encontraba atravesando el desierto rumbo a la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, el pueblo de Israel había estado actuando constantemente en incredulidad hacia Dios y Moisés, lo que los había estado conduciendo a una degradación espiritual cada vez mayor. Si bien Dios había estado soportando pacientemente esta situación, las quejas cada vez eran más graves y pronunciadas, hasta llegar al punto de acusar al mismo Dios de haberlos sacado de Egipto para matarlos, algo que claramente no era cierto. De hecho, la realidad era totalmente opuesta. De acuerdo a Éxodo 13:21, la presencia divina en forma de fuego y nube había estado guardando a su pueblo de todos los peligros del desierto, incluyendo los enemigos y las serpientes venenosas. Pero los israelitas se habían endurecido a tal punto que no comprendían que si estaban vivos era gracias a la protección y la presencia de Dios sobre el campamento. La situación cada día se salía un poco más de control para Moisés y Aarón, de tal forma que era solo cuestión de tiempo para que el pueblo terminara rebelándose completamente contra Dios y decidiera volver a Egipto. Fue entonces en este punto donde Dios decidió intervenir y mostrarles la realidad de la situación, permitiendo que sus necias palabras se volvieran realidad, retirando por un breve instante su escudo protector, con lo cual miles de serpientes venenosas entraron al campamento. Ahora bien, el pasaje deja en claro que el objetivo no era destruir al pueblo, sino hacerles entrar en razón, dándoles una valiosa lección que les serviría no solo a ellos, sino a las generaciones futuras. El pueblo, al verse indefenso contra estas sagaces y venenosas criaturas, se vio en la necesidad de pedir perdón por sus palabras y clamar por ayuda divina, la cual no tardó en llegar a través de una figura conocida como la serpiente de bronce. La lección fue tan valiosa e importante
que Jesús la usó siglos después para referirse a su sacrificio en la cruz para perdón de pecados. La lección que nos deja este pasaje es muy importante. Es solo gracias a la protección divina que el enemigo y la muerte permanecen lejos de nosotros. Muchas veces nosotros pecamos y ofendemos a Dios de diversas maneras, tal como lo hizo el pueblo de Israel. Y pese a esto, Dios se ha mantenido fiel sin retirar su escudo protector de nuestras vidas. Sin embargo, la paciencia y la bondad de Dios son cosas con las cuales no debemos jugar y menos desafiar. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos cada día en una actitud de agradecimiento, recordando cómo Dios nos ha provisto y no nos ha abandonado, ni siquiera en nuestros peores momentos. El salmista David, consciente de esto, se obligaba todos los días a recordar la bondad de Dios. El Salmo 103:2 declara: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Pero si de instrumentos divinos extraños se trata, el pasaje que estás a punto de conocer es realmente impactante. Segundo pasaje: Dios creó al destructor. Nuestro segundo y difícil pasaje se encuentra en Isaías 54:16. Leamos: «He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir». El pasaje, en esencia, afirma que Dios creó dos criaturas muy extrañas: el herrero, que trabaja en las ascuas del fuego, y también un oscuro ser llamado el destructor. En primera instancia no es difícil encontrar la lógica de este pasaje. Sabemos que Dios, como un ser soberano y todopoderoso, tiene el control absoluto de todas las cosas y de todas las fuerzas del universo, tanto de las fuerzas del bien como las fuerzas del mal. Pero lo realmente extraño del pasaje radica en el hecho de que Dios afirme haber creado un destructor. ¿Qué significa esta extraña afirmación? ¿Cómo es que un Dios de amor pudo haber hecho esto? Para comprender correctamente este pasaje, es necesario comprender cómo funciona la creación de Dios. En la creación, existen elementos que pueden ser beneficiosos o destructivos de acuerdo a las circunstancias. El sol, por ejemplo, derrite el hielo, pero endurece el barro. El fuego destruye fácilmente elementos débiles como la paja, pero purifica elementos como el oro. La tierra puede hacer brotar un hermoso árbol, pero a su vez se encarga de descomponer cuerpos muertos. Un perro puede ser el mejor amigo del hombre, pero puede ser una verdadera pesadilla para un ladrón que invade una propiedad. Las abejas fabrican la más deliciosa miel, pero también pueden matar con su veneno. En el campo espiritual, ocurre exactamente igual. Los seres espirituales pueden ser de mucha ayuda para nosotros, pero también pueden cumplir funciones destructivas. El apóstol Pedro fue ayudado a salir de la cárcel por un ángel, de acuerdo a Hechos 12:7. Pero los ángeles también pueden cumplir propósitos de destrucción. En Egipto, por ejemplo, el ángel del Señor fue el encargado de ejecutar el juicio contra los egipcios. Este mismo ángel fue el encargado de matar a 185,000 asirios. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús afirma en Mateo 13:41 que los ángeles serán los encargados de destruir a los malvados en el lago de fuego. Así que bajo este contexto, no resulta difícil entender que Dios haya creado seres con la capacidad de destruir. Sin embargo, el pasaje de Isaías 54:16 va un poco más allá, y nos invita a reflexionar en cosas comunes, como un herrero y sus herramientas. Un herrero puede fabricar un martillo que puede cumplir varias funciones. El martillo se puede usar para unir piezas de madera y hacer bellas sillas. Pero también puede servir para destruir ladrillos o edificaciones defectuosas. Así que el mensaje en esencia que este pasaje quiere transmitir es que Dios puede crear seres o instrumentos capaces de edificar, pero también de destruir. Ahora bien,
En el contexto profético de Israel, el destructor corresponde a la nación de Babilonia, una nación destinada a traer juicio sobre todas las naciones a causa de su maldad. Esta nación es descrita como el martillo de toda la tierra de acuerdo a Jeremías 51:20. Pero lo realmente impactante es que este tipo de instrumentos, como el rey de Babilonia, cumplían un doble propósito. Por un lado, destruir los malvados, pero por otro lado, servían para purificar y limpiar el pueblo de Dios, de acuerdo a pasajes como Jeremías 50:20. En este sentido, el rey de Babilonia cumple el mismo papel del fuego, que consume la paja pero purifica el oro. Esta sorprendente idea del fuego como elemento probador y purificador del pueblo de Dios es expuesta más adelante por el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Jesús también presentó esta idea en la parábola de los dos constructores en Mateo 7, donde usó el agua como símbolo de prueba de la firmeza de una edificación. En conclusión, podemos afirmar que Dios creó todo tipo de seres y herramientas de acuerdo a sus planes perfectos, herramientas para construir, herramientas para destruir, herramientas para probar y herramientas para purificar. Lo mejor que podemos hacer entonces es edificar nuestra vida con fundamentos sólidos y principios eternos, como la justicia, la fe y sobre todas las cosas el amor, el cual es una especie de material indestructible, de acuerdo a Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. De esta manera, cuando venga la prueba, nuestra edificación permanecerá firme. Prosigamos con nuestra lista de pasajes difíciles, aunque te advertimos que si los dos primeros casos que has escuchado te han impactado, el tercero te dejará sin palabras. Tercer pasaje. Pablo ordena entregar un hombre a Satanás. El misterioso pasaje se encuentra en la primera carta a Corintios 5:1-5. Leamos lo que dice Pablo a los Corintios. Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. No deberían, más bien, lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción. Verso 5. Entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. El pasaje en esencia relata el caso de un creyente que había tomado a su madrastra por mujer, y la iglesia de Corinto, al parecer, no había hecho nada para reprenderlo. El apóstol Pablo, después de enterarse de esta escandalosa situación en la iglesia, y después de reprender fuertemente a la iglesia, les da una instrucción que no se atravesaría por la cabeza de ningún teólogo de la época: entregar a este hombre en las manos de Satanás, para que al menos su espíritu fuera salvo. Este poderoso pasaje destruye varios mitos que se han construido durante siglos alrededor de Satanás. Muchos afirman que Dios y Satanás tienen una especie de apuesta por las almas, y otros afirman que Satanás está muy enojado con los creyentes y se los quiere llevar a todos al infierno. Sin embargo, en este pasaje se puede contemplar a Satanás como un simple instrumento de Dios, un instrumento para destrucción del cuerpo a fin de salvar el espíritu. Desde esta sencilla perspectiva, el pasaje no necesita mayor explicación. El hombre que había cometido este pecado sexual con su madrastra estaba en camino directo a la destrucción, y la única forma de salvar su alma era entregarlo en manos de Satanás para muerte. Solo de esta manera no persistiría en su pecado y no seguiría arruinando más su vida espiritual al punto de terminar en el mismo infierno. Un pasaje que nos muestra que para Dios nuestra salvación eterna es más importante que cualquier otro beneficio en esta tierra. Tal parece en estos tres pasajes iniciales,
que Dios usa elementos muy extraños para llevar a cabo sus perfectos planes. Pero ¿qué otros instrumentos puede usar Dios? Cuarto, Eliseo y los jóvenes burlones. La historia de Eliseo, los osos y los jovencitos burlones se encuentra relatada en Segundo de Reyes 2:23 al 25. Leamos. Después Eliseo subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de Eliseo, diciendo, calvo sube, y mirando él atrás, los vio, y los maldijo, en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Este pasaje resulta aterrador a primera vista. Es difícil concebir que 2 osos puedan causar todo este daño por una simple burla a un hombre calvo. El contexto es muy importante en esta historia. Elías, el maestro de Eliseo, como representante de Dios, había estado por largo tiempo amonestando y corrigiendo los pecados de la nación de Israel. Sin embargo, Dios había decidido levantar a Elías al cielo en un torbellino. Eliseo era el nuevo encargado de liderar espiritualmente al pueblo de Israel, aunque con un poder más grande que el de Elías. La sucesión profética fue claramente evidenciada cuando Eliseo tomó el manto de Elías y abrió el río Jordán, de acuerdo a Segundo de Reyes 2:14. El dramático acto fue presenciado por muchas personas y fue difundido y conocido en los alrededores de este lugar, incluyendo la cercana ciudad de Betel. Nadie que tuviera al menos un poco de cordura se atrevería ahora a cuestionar la autoridad de Eliseo, ni su nuevo papel como líder espiritual del pueblo de Israel. Así que cualquier intento de burla o descrédito hacia Eliseo era considerado una burla al mismo Dios, quien le había delegado. Este elemento por sí solo ya no resuelve gran parte del dilema del pasaje. Sin embargo, existe un elemento realmente sorprendente en el texto que nos permite concluir que esto no fue un simple acto aislado de burla, sino algo mucho más profundo y serio. De acuerdo al verso 23, un grupo bastante grande de jóvenes que salía de la ciudad de Betel se burló del profeta. Ahora bien, si nos preguntáramos, ¿cómo es que tantos jóvenes se pusieron de acuerdo para burlarse de Eliseo? ¿Y qué tiene que ver el hecho de que estos jóvenes estuvieran saliendo de la ciudad de Betel? La respuesta resulta bastante sencilla. La ciudad de Betel ya conocía lo sucedido, y estos jóvenes representaban a la ciudad entera, reflejando así no solamente su propio pecado, sino el pecado de toda la ciudad. Una ciudad conocida por su idolatría y su oposición abierta a los profetas de Dios, de acuerdo con pasajes como el libro de Amós 7 del 10 al 17. Por otro lado, en la Biblia, el número 42 es usado en varias ocasiones para describir generaciones completas, como es el caso de Mateo 1:17, donde se suma 3 veces el número 14 para describir todas las generaciones desde Abraham hasta Jesús. Desde esta perspectiva, la desgracia que sufrieron estos jóvenes no era otra cosa que un mensaje en forma de advertencia a la ciudad de Betel y de paso a todo Israel. Eliseo era realmente el representante de Dios, y quienes se atrevieran a cuestionar o a burlarse de su ministerio se estaban burlando del mismo Dios. Los osos nos representan claramente instrumentos divinos de juicio y advertencia a todo Israel. Era mejor que se perdiera un pequeño grupo y no toda la nación de Israel por resistir al nuevo profeta. Ahora bien, pasemos a un caso judicial muy extraño en la Biblia. Quinto pasaje. La ley de Moisés que permitía la muerte de los esclavos. El pasaje en cuestión se encuentra en Éxodo 21:20. Leamos. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas, si sobreviviere por 1 día o 2, no será castigado, porque es de su propiedad. La primera pregunta que nos genera este pasaje es claramente,
¿Por qué un Dios de amor y libertad parece permitir y promover la esclavitud y más aún el maltrato hacia los esclavos? Lo primero que debes saber sobre este pasaje es que la ley de Moisés, o ley mosaica, en muchas ocasiones refleja las regulaciones temporales que Dios decidió establecer en un mundo caído y gobernado por el pecado y la muerte, como consecuencia de la caída de Adán y Eva. En un mundo perfecto no deberían existir cosas como el divorcio, la esclavitud, la poligamia, la guerra, ni las deudas, y por ende tampoco deberían existir regulaciones sobre este tipo de asuntos. Pero gracias al pecado de Adán, nos encontramos en un mundo gobernado por el pecado y la muerte, donde estas cosas son posibles. Así que Dios decidió intervenir a través de sus leyes para regular este tipo de situaciones como el divorcio, la esclavitud y las deudas, para ofrecer una guía clara de conducta a su pueblo, incluso ante estas situaciones de origen pecaminoso. Es por esto que a la ley de Dios se llama perfecta o completa, en Salmo 19, 7. Ahora bien, volviendo al pasaje de Éxodo 21:20, lo primero que debemos tener en cuenta es que este pasaje no se aplicaba a ningún siervo israelita, ya que la ley prohibía esclavizar en servidumbre a los conciudadanos israelitas, de acuerdo a Levítico 25:39. El pasaje se aplica exclusivamente a personas de origen extranjero, a los cuales la ley también prohibía maltratar, de acuerdo a Levítico 19:33. Así que el pasaje entendido en su contexto correcto es simplemente una regulación que penalizaba con la muerte el acabar directamente con la vida de un siervo extranjero, pero que exceptuaba el caso de que el siervo muriera posteriormente de manera incidental, como consecuencia de algún golpe imprudente del amo, lo cual no significa que se permitiera maltratar a los esclavos extranjeros. La gravedad del pecado de maltratar a los esclavos y extranjeros era tan severa que Dios mismo afirmó en Éxodo 22, 21 al 24, «No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlo, y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos». Una severa advertencia entonces que nos permite concluir que este pasaje no es una licencia para maltratar ni oprimir a los esclavos extranjeros. Miremos un último pasaje, bastante extraño y complejo. Sexto, Balaam y la burra que habló. El pasaje se encuentra en Números 22 y relata la historia de una burra que reprendió al falso profeta Balaam, después de que éste la azotara 3 veces por no llevarle a donde él deseaba. Ahora bien, aunque el pasaje es muy extraño, no resulta difícil de asimilar si conocemos el poder de Dios, el cual no solamente puede hacer hablar a las asnas, sino que puede hacer hablar a las mismas piedras, si Él quisiera, de acuerdo a Lucas 19:40. Lo cierto es que el pasaje ha sido objeto de múltiples críticas por parte de grupos escépticos, ateos y agnósticos, quienes no pueden admitir el hecho de que se describa una situación que escapa a la comprensión humana. La idea de que un simple asno hable y tenga más sabiduría que un hombre. Pero este es exactamente el mensaje que todos los pasajes que acabamos de analizar describen en esencia: el asna que habló, los osos atacando a los muchachos, las serpientes mordiendo a los incrédulos, el agua destruyendo la edificación del necio y la serpiente espiritual que es Satanás acabando con la vida de un hombre duro de corazón. Todos estos pasajes reflejan la misma idea. En la medida en que una persona se empieza a rebelar contra Dios y contra su palabra, empieza a perder su posición de privilegio sobre la tierra, de tal forma que la misma naturaleza y las bestias irracionales
pueden llegar a resultar más sabias y fuertes que Él. Pero lo sorprendente es que la Biblia nos muestra otra cara más perfecta de este asunto. Cristo, a través de su perfecta obediencia al Padre, es el único ser que logró dominar la naturaleza y las bestias a la perfección. Con su voz mandó a callar a las tempestades. Con su sabiduría dominó a un asno que nunca había sido montado. Con su sacrificio venció a la serpiente Satanás, sometiéndolo bajo sus pies, y de paso venció la muerte para siempre. Así que el secreto de la victoria cristiana es este: creamos la palabra de Dios, obedezcámosla y confiemos en su Hijo Jesucristo. Él nos ha prometido la autoridad, la victoria y el más alto lugar de honor sobre toda la creación, a su lado y para siempre. Bendiciones.